Nosotras somos Daniela Acle y Marley Amado y hoy les presentamos nuestro trabajo titulado Lo que no tiene nombre, la discriminación al enfermo mental y el psicodiagnóstico. En este video hablaremos de manera breve sobre la importancia del diagnóstico acertado, la discriminación hacia las personas con enfermedades mentales y cómo ambos aspectos se relacionan en el psicodiagnóstico. Como contenido de las siguientes diapositivas tenemos el tema 1, que es la importancia del diagnóstico acertado. Tenemos el tema 2, que es la discriminación hacia las personas con enfermedades psiquiátricas. Tenemos el tema 3 o la última parte, que serían las conclusiones profundas. Y por último, la bibliografía o las referencias. En la primera diapositiva encontramos el error desencadenante y sus consecuencias, que va desde el año 2001 hasta el 2003. La historia de Daniel comienza con una negligencia médica que evalúa o que ilustra la importancia crítica de las evaluaciones integrales. A los 19 años, un dermatólogo le prescribe isotetrinoína para tratar el acné severo, sin advertir los efectos psiquiátricos que puede llegar a tener, conocidos desde el 2001, como la depresión, los síntomas psicóticos y los intentos de suicidio. Esta información disponible pero oculta representa una falla ética fundamental en el consentimiento informado hacia el paciente. La reflexión más perturbadora surge al considerar que Daniel pudo tener predisposición genética que el medicamento despertó. Como explica Watson, la esquizofrenia puede deberse a un cambio en una letra del código genético. La transformación de Daniel coincide exactamente con el tratamiento. Mientras su piel se descascaraba, él se hundía en la depresión, evidenciando una correlación que debió manejarse como emergencia psiquiátrica. En cuanto a la conspiración del silencio diagnóstico, el médico que se niega a pronunciar el nombre de la enfermedad encara una crueldad disfrazada de protección. Su justificación, no quiero roturarlo o no quiero encadenarlo ni hacerle falsas esperanzas, solamente nos revela una comprensión distorsionada del diagnóstico. Un diagnóstico no es una condena, es una herramienta de navegación en la oscuridad. Este silencio médico crea un vacío terapéutico devastador. Sin nombre claro, no hay tratamiento, tampoco hay educación familiar y no hay una preparación para crisis futuras. La protección se convierte en abandono, dejando al paciente y a su familia navegando a ciegas por un laberinto de síntomas incomprensibles. La conspiración del silencio opera desde múltiples frentes que se refuerzan mutuamente. La primera es el paciente autoestigmatizado. Vive aterrorizado por las consecuencias sociales. Van a huir de mí, me abandonarán, me recluirán, no me amarán, no se casarán conmigo. Este autoestigma se convierte en una segunda enfermedad tan devastadora como la primera. Daniel aprende que su condición es algo vergonzoso que debe ocultar, añadiendo el agotamiento del ocultamiento al sufrimiento neurobiológico. La segunda es la familia en negación, donde repiten no puede ser, no puede ser, como mantra protectora que paradójicamente lo desprotege. Esta negación, aunque comprensible desde el amor desesperado, impide la construcción de estrategias de apoyo afectivas y perpetúa el aislamiento cuando más se necesita conexión. En cuanto a las fallas en la coordinación médica, durante años Daniel es tratado por un psicólogo y un psiquiatra que no coordinan esfuerzos, creando lo que Bonet describe como una extraña terapia bicéfala. Esta fragmentación representa más que una ineficiencia, es una negligencia que puede llegar a ser letal. Por ejemplo, la consulta con el Dr. G ejemplifica la deshumanización del paciente en el sistema médico. Este psiquiatra sin sonrisa bosteza durante la consulta, atiende llamadas de su esposa sobre el automóvil y cuando se le pregunta sobre preocupaciones responde: tengan cuidado, es porque ellos se juntan. Esta respuesta revela no solamente la incompetencia profesional, sino la estigmatización activa de su propio paciente, convirtiendo la consulta en un acto de violencia simbólica. El patrón de negligencia se repite en Nueva York con devastadoras consecuencias. La nueva terapeuta nunca solicita la historia clínica de Daniel. Reduce arbitrariamente su medicación porque lo percibe como un muchacho bastante normal. 8 años de historial médico, de síntomas documentados, de tratamiento ajustado son ignorados por completo. Esta decisión, basada en impresiones superficiales, lleva directamente a la crisis final. La aparente normalidad de Daniel, producto de años de esfuerzo sobrehumano por mantener una máscara social, engaña a una profesional que debía ver más allá de las apariencias. La discontinuidad terapéutica se convierte en sentencia de muerte.
En cuanto al impacto neurobiológico documentado, tenemos que los síntomas que Daniel experimenta no son manipulaciones o son caprichos, más bien son manifestaciones neurobiológicas de un cerebro que está funcionando de manera alterada. Los trastornos del pensamiento documentados por Anderson, por Reis y por Hogarty revelan una realidad clínica específica. Los testimonios de los pacientes son reveladores. Ellos describen un cerebro literalmente quebrado, una esponja ensangrentada o un órgano en carne viva que les duele físicamente. Estas metáforas, aunque viscerales, comunican una realidad que las descripciones clínicas no logran transmitir: el dolor físico y mental de una mente alterada. Daniel confirma la realidad de estos síntomas cuando confiesa que veía pasar gente a su alrededor y sentía que permanentemente que el mundo le enviaba sutiles mensajes que debía descifrar. Esta revelación póstuma valía años de síntomas que logró ocultar mediante un esfuerzo extraordinario. La diferencia crucial entre Daniel y otros pacientes radica en su capacidad de focalizar y desterrar estos aspectos de su mente gracias a un esfuerzo continuo de su voluntad. Este control consciente sobre síntomas psicóticos representa una hazaña neurológica extraordinaria, pero insostenible. El esfuerzo sobrehumano mantiene durante años. Eventualmente lo agotó, llevándolo al colapso final cuando ya no pudo sostener esa máscara de normalidad. Como tema 2 tenemos la discriminación hacia las personas con enfermedades psiquiátricas. El primero es el abandono social sistemático. La discriminación hacia Daniel comienza temprano y opera como un mecanismo social de exclusión que agrava exponencialmente su condición. Cuando los síntomas se hacen evidentes a los 20 años, algunos de sus amigos lo abandonan cediendo al miedo primitivo de eso que llamamos locura. La pérdida más devastadora para Daniel es la de su mejor amiga, quien le cerró las puertas de su casa de manera definitiva. Bonnet describe vívidamente el impacto que tuvo este en él. Este abandono no es casual ni individual, es un patrón social que refleja el miedo colectivo a la enfermedad mental, arraigado a la ignorancia sobre su naturaleza no contagiosa ni necesariamente peligrosa. Después del suicidio, la discriminación se perpetúa a través del lenguaje eufemístico que evita nombrar la realidad cruda. Los correos hablan de lo que ha sucedido o te acompañó en esos momentos, evitando la palabra directa que aterroriza. Un paciente llama para lamentar lo del accidente, y cuando Bonnet aclara que fue un suicidio, la persona queda en silencio y pregunta si no la atropelló un carro. Esa negativa a nombrar la realidad perpetúa el estigma y la ignorancia. Como observa Bonnet, la sola palabra suicidio asusta a muchos interlocutores. El miedo al lenguaje directo refleja el terror a la realidad, que ese lenguaje describe manteniendo vivo un ciclo de negación que impide el aprendizaje social y la prevención de futuras tragedias. La discriminación institucional documentada. La discriminación trasciende de lo interpersonal para volverse institucional y sistemática. La funcionaria del fondo de ahorros, que después de informarle sobre la muerte de su hijo, responde con un seco informe sobre el monto que debe pagar sin referencia alguna al duelo, ejemplificando la deshumanización burocrática. El contraste social es profundamente revelador. Mientras algunas personas se abochornan a la muerte, no saben abrazar, se paralizan al verla, el maestro de obras se conmueve de manera evidente y expresa condolencias y lo dice mostrando un abrazo. Mire cómo me he puesto. Esta paradoja sugiere que la educación formal no garantiza humanidad, a veces la obstaculiza mediante protocolos fríos que desconectan la experiencia humana básica. La discriminación externa genera autoestigma, que se convierte en una patología adicional tan devastadora como la original. Daniel convierte la enfermedad en el gran secreto de su vida, desarrollando un esfuerzo desmesurado de parecer un ser corriente, sano como nosotros. Sus exnovias revelan el impacto en las relaciones íntimas, una persona de intensidad afectiva desbordada, pero capaz de cortar sus relaciones de manera abrupta, rotunda y cruel. Su psiquiatra explica la paradoja: tenía temor de ser invadido, de tener una piel permeable. No soporta demasiado la intensidad afectiva. El miedo al rechazo lo lleva a rechazar primero, convirtiendo el amor en una amenaza a su frágil equilibrio emocional y perpetuando un ciclo de aislamiento autoimpuesto. Tenemos la máscara social como supervivencia. Daniel desarrolla una sofisticada máscara social que engaña incluso a profesionales en el tema. Sus compañeros de Colombia lo ven como un estudiante normal, sus profesores alaban su inteligencia y sus amigos disfrutan de su compañía. Nadie sospecha de la batalla interior que libra diariamente para mantener esta apariencia de normalidad. Sin embargo, esta máscara tiene un costo energético devastador. Su psiquiatra revela la verdad después de su muerte. Su mundo mental necesariamente era distinto al nuestro. Aún en sus mejores momentos, al día a día debe implicar para él un esfuerzo sobrehumano. La normalidad aparente requiere un gasto energético que, como una batería, se fue agotando lentamente, lo que lo llevó al colapso cuando ya no pudo sostener esta actuación perfecta. Incluso la muerte no libera a Daniel del estigma social. La persistente negativa a usar la palabra suicidio, los eufemismos, protectores constantes, la incomodidad social ante la verdad cruda, perpetúan la discriminación más allá de la vida. Bonnet observa que en varios correos se habla de lo que ha sucedido, simplemente se soslaya el hecho mismo. Esta discriminación póstuma no solo inflige dolor adicional a la familia enlutada, sino que mantiene viva la ignorancia social que contribuye a futuras tragedias.
Al no poder hablar abiertamente de esta enfermedad mental y suicidio, la sociedad desperdicia oportunidades cruciales de aprendizaje, comprensión y prevención, convirtiendo cada silencio en cómplice potencial de muertes evitables. En cuanto a las conclusiones personales profundas, la historia de Daniel trasciende lo personal para convertirse en un espejo donde se refleja todo lo que se está fracturando en nuestro sistema de salud mental. Su muerte no se explica únicamente por su enfermedad, sino por una cadena de fallas sistemáticas, diagnósticos ausentes, tratamientos interrumpidos, silencios médicos, familias desorientadas y una sociedad que prefirió excluirlo. El estigma, la negligencia y la indiferencia institucional matan tanto como los síntomas neurobiológicos. Daniel representa a miles de jóvenes invisibles atrapados en laberintos de diagnósticos imprecisos, medicaciones erráticas y soledades compartidas. Su historia debe leerse no como un caso aislado, sino como un llamado urgente a transformar nuestra comprensión y tratamiento de salud mental. La deuda es clara. Necesitamos educación masiva sobre la enfermedad mental, protocolos humanizados, continuidad terapéutica real, acceso económicos universal y políticos que derriben el estigma. Solo así la muerte de Daniel dejará de ser vacío doloroso para convertirse en semilla de transformación que evite futuras tragedias. Daniel no murió solo por su enfermedad, murió por un sistema que cayó, por una sociedad que estigmatizó y por un silencio que lo dejó sin salida.